según su género. ¿Qué queremos decir con según su género? El cristianismo siempre se reproduce sobre su propio género. Y quiero que usted piense en eso, por favor. Vamos a leer. El cristianismo siempre se reproduce a sí mismo según su género. Una iglesia de mentalidad mundana y de poca espiritualidad, cuando cruza el océano para dar su testimonio a pueblos de otras lenguas y culturas, lleva a esas costas un cristianismo como lo mismo que es. No solo la palabra desnuda, sino el carácter de aquel que habla y determina la calidad del convertido. La iglesia no puede hacer nada más que trasplantarse a sí misma. Lo que ella es en una tierra, lo será en la otra. Una manzana no viene a ser una manzana de otro género cuando la llevan de un lugar a otro. Dios ha escrito su ley profunda en toda la creación. Todo debe de producir según su especie. Josh, adelante, lee la primera obligación. La noción popular de que la primera obligación de la Iglesia es difundir el Evangelio hasta los confines de la tierra es falsa. Su primera obligación es ser espiritualmente digna de difundirlo. Nuestro Señor dijo, id. Disculpa un momento, Josh, eso es muy poderoso. Quiero que lo leas otra vez. La primera obligación Sí, es ser digna espiritualmente de esparcirlo. adelante. Nuestro Señor dijo, id, pero también dijo, espera. Pero la espera tenía que venir antes de la partida. Si los discípulos hubieran salido como misioneros antes del día del Pentecostés, habría sido un desastre espiritual abrumador, porque no podrían haber hecho más que convertir a los convertidos a su propia semejanza, y esto habría alterado para lo peor o para peor toda la historia del mundo occidental y tendría consecuencias a lo largo de los siglos. Quiero que piensen eso, lo que se acaba de leer acá. Eso influyó a todo el mundo. Las bendiciones que nosotros hemos vivido aquí en los Estados Unidos y en cualquier otra nación del mundo que vive bendiciones. Usted puede identificar esto a Pablo llevando el Evangelio. ¿A cuál ciudad fue esto? ¿Filipa? Filipos, sí. Filipos. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que esa mujer fue salva allí y no fue un comienzo muy bueno, pero no importó eso. Dios lo usó para tocar a todo el mundo. Eso, ese fue el primer mover del Espíritu en el Occidente, que eventualmente llevó a que el Evangelio llegase a Gran Bretaña y eventualmente a los Estados Unidos de América. Toda bendición en el mundo, no importa qué nación sea, toda bendición en el mundo. Si es bendición, usted puede llevarla, identificarla a las reuniones de Pablo en Filipos, porque el Evangelio fue al mundo occidental desde ese punto en adición, desde ese punto en adelante, y gracias a Dios que lo que se presentó allí era lo Amén, correcto, así es. porque estamos hablando del apóstol Pablo, que era correcto. Lo que él entregó a ese pueblo era correcto. Lidia, la vendedora de púrpura, ella era una mujer de negocios. Fue en la casa de ella que la primera iglesia se establece. Y piense usted en eso. Una dama entrega su corazón a Cristo. Ella había estado saliendo allí con, con unos cuantos judíos. Ella no era judía propiamente, pero sí ella estaba envuelta en la ley de Moisés. Pero cuando Pablo vino predicando el evangelio de redención, el nuevo pacto, y realmente yo espero que usted pueda imaginarse la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Qué tal si usted hubiese estado allí y hubiese estado escuchando durante meses al antiguo pacto? Y bueno tenerlo, ¿verdad? Qué bueno tenerlo. Y yo quiero hacer eso muy claro. Pero luego Pablo viene, aparece en la escena con Sila y predica el nuevo pacto, basándose en el antiguo pacto. Y yo puedo imaginar lo que pasó por el corazón de esa dama, sirviendo a Dios por la gracia y no por la ley. Y tenía que ser realmente aire fresco. Yo no sé lo que esta mujer hubiese dicho o si dijo algo, pero sí puedo saber o sé que allí empieza el Evangelio. Y recuerdo que tiempo atrás escuché que
algunos de los multimillonarios, creo que habían 2 o 3 multimillonarios, que no voy a mencionar sus nombres ahora mismo, en Texas, que creo que dijeron, enviaron $300,000, no estoy seguro cuánto fue, pero creo que fueron $300,000 o tal vez más, a la Universidad de Yale para establecer un departamento de estudio para enseñar el comienzo de la civilización occidental. Bueno, pasó el tiempo y nada se hizo con ese dinero. Así que uno de esos hombres que había dado el dinero para esta idea llamó al presidente de la universidad, ¿no? Y era una persona que contribuía mucho dinero, así que cuando él llamaba, contestaba en el teléfono. Y él llamó al presidente de la universidad y le dijo, 2 años atrás, yo di $300,000 para establecer un departamento de enseñanza en la universidad para enseñar el tema propiamente del origen de la civilización occidental. Y no he escuchado nada aún. Y el presidente de la universidad ya le dijo, señor Bass, no era su nombre, pero gracias por su colaboración. Y si quiere, se lo enviamos de vuelta, pero francamente, nosotros no sabemos cómo enseñar ese tema. No sabemos cómo empezó la civilización occidental. Y yo pensé, bueno, pero hubiesen podido llamar a cualquier persona aquí en este lugar y Así les es. hubiésemos dicho cómo fue que vino a ser. No sabemos cómo empezó, contestó él. Yo no sé lo que hicieron con el dinero, si se hizo algo, pero lo que sí sé es que la civilización occidental comenzó con el Evangelio de Cristo, comenzó con el apóstol Pablo, llevando el Evangelio a Filipos y de ahí en adelante hasta que llegó a las costas de esta nación. Y es la razón de la bendición, es la razón por la cual esta nación, y discúlpenme, porque hay algunos que dicen, bueno, usted está poniendo a Estados Unidos por encima de esto y aquello. No, 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 no. Yo estoy presentando la gracia de Dios, la palabra de Dios. Estoy presentando el nuevo pacto. Gloria a nuestro Dios. Eso es lo que es la simiente, la semilla de la bendición que tenemos hoy día. Todo lo que tenemos. Tal vez usted esté en su vehículo y se molesta y se queja porque no sé qué tipo, que tiene un Mitsubishi o lo que sea, ¿no? Pero cada bendición en la faz de esta tierra, escuche bien, puede ser identificada conforme al Evangelio de Sí. Cristo, la gracia de Dios. Aleluya, el Cordero. Amén. Yo siento eso, damas y caballeros. Yo lo percibo en mi espíritu. Y nosotros lo estamos desechando hoy Sí. día. Lo estamos desechando rápidamente. Usted está diciendo que Estados Unidos es bendecida por donde estamos y no por lo que hayamos tenido. Y ese mensaje fue hecho completamente claro por los evangelios. Fue resultado como resultado. Si el Fue hecho como resultado. Evangelio no hubiese sido traído a nosotros, no hubiese habido bendición. Correcto. Nuestra nación fue fundada en gente que quería libertad. Ahora, ¿eso quiere decir ahora de que todo es perfecto y somos paradigmas de justicia? Yo quisiera que sí, pero tristemente el Señor no ha tenido mucho con qué trabajar, pero con lo que tuvo para trabajar hizo Sí, milagros. señor. Sí, señor. El Sí, el Evangelio evangelio. es la mayor presentación de buenas nuevas. Son buenas nuevas. No solamente llevan buenas nuevas, son buenas nuevas. Alabado el Señor. Y realmente es bendición tras bendición sobre bendición. Nosotros no hemos visto nada que se compare a lo que va a suceder cuando Jesucristo Amén. venga otra vez. Él va a establecer un reino de 1000 años. Y alguien dice, ¿y usted cree eso? Claro que lo creo. Con todo mi corazón, alabado Dios. Hermano Larson, usted estaba haciendo un comentario, dijo la palabra de libertad en Sí. su declaración, y esa es la razón. La bendición han salido y han surgido de la libertad que el Evangelio le ha traído a esta nación. Cuando usted se fija en los Estados Unidos de América, hermano Suárez, usted lo sabe, realmente no tenemos que disculparnos con el mundo para poder por hacer comentarios de los Estados Unidos que son positivos. El resto del mundo ve a los Estados Unidos Ujú. y es obvio, no es obvio tal vez a nosotros, desafortunadamente, pero es obvio para el mundo las Ujú. bendiciones de Dios sobre esta nación. Josh, yo he predicado en todo el mundo y no puedes estar más correcto.
Ellos miran, aunque pueden maldecir en un momento a los Estados Unidos, pero en el otro momento quieren venir a Exactamente, esta así es. nación. Ellos miran a esta nación, Así es. miran a esta nación, la iglesia, todo. Y ese es uno de los problemas con la iglesia, que ven cosas aquí que están Sí. incorrectas, las copian y las cosas no salen bien. Eso es exactamente lo que es. Y al mismo tiempo no podemos ignorar la manera como Dios ha obrado a través de los muchos predicadores y evangelistas y misioneros que han salido Así de este es, país. así es. Y le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias porque creo que el legado más grande de los Estados Unidos, lo mejor que podemos decir, es cuánto el Señor nos ha permitido contribuir y aún así a la propagación del Evangelio. Y Ujú. creo que este ministerio juega una gran parte, pero es la libertad. Esa palabra no podemos ignorarla porque eso es lo que estamos desechando, las bendiciones de Dios y todas estas otras cosas también, pero la libertad que llega del Evangelio y de su predicación es lo que resalta. Todas estas situaciones raciales, eso no es el Evangelio. No, Es lo opuesto al Evangelio y le está haciendo daño a esta nación destruyéndonos. en gran manera. Sí, en todo lugar en donde yo, recientemente lo voy a decir de esta manera, en todo lugar donde yo he estado viendo, todo lo que he estado escuchando en cuanto a los problemas de nuestra nación, todo regresa, bueno, todo se regresa al dinero, interesantemente. Mm, Pero la excusa de racismo y de problemas raciales es lo que está desgarrando a nivel federal, nacional, pero ahora estamos viendo esto a nivel estatal. Y aún en nuestra propia ciudad de Baton Rouge está causando grandes problemas con respecto al crimen y otras cosas. sí. Damas y caballeros, realmente tenemos que despertarnos. No podemos, como dicen, no podemos meter la cabeza en la arena, no podemos hacer eso ya más. La iglesia debe Mm, hacer lo que somos llamados a hacer. ¿Y qué es eso? Tenemos que estar orando y buscando a Dios. así es. Y me emocionó mucho el sábado en la noche, en la campaña de oración, estar sentado ahí mientras el Espíritu de Dios se movía en el santuario. Creo que, no sé, había más de 100 personas unidas ahí buscando a Dios. Y yo me detuve un momento a escuchar nada Mm, más. Y fue lo más hermoso escuchar al pueblo de Dios orando, alabando, adorándole. Y yo estaba ahí sentado diciendo, Señor, te doy gracias por eso, porque yo sé que lo que va a salir de estas campañas de oración es más que un panel judicial o un panel así en es. Washington o una cámara del Senado. Cuando el pueblo de Dios se une, eso es lo que va a preservar las libertades y las bendiciones y las oportunidades para esta nación y todas las demás. Y eso es lo que hacemos cuando el pueblo de Dios se une, como dijo Dios. Mientras el Evangelio de Jesucristo sea la mayor exportación de esta nación, Exportación. la exportación mayor de esta nación, así es. No sonó muy bien. Tal vez también necesitemos que se importen algunas cosas. Así es. Voy a empezar de nuevo. Mientras el Evangelio de Cristo sea la mayor exportación de esta nación, el talón de soldados invasores jamás caminará sobre esta nación. Escuché a Mark Montaigne decir eso y yo creo que es verdad. No hay nada más importante que el Evangelio de Cristo. Por eso la distribución de estas Biblias es absolutamente vital. Es un peso muy grande, es una fortaleza tan grande, tanto poder, su participación, y yo le doy gracias a Dios por ello, porque Dios siempre le bendecirá a usted por hacer esto posible. Y gloria a Dios por ello, ¿no? Hermano Suagro, usted dijo algo muy importante No aquí. mucho, pero un poco. El autor lo dijo, pero las notas son muy importantes que producirán conforme a su propio género. Ahora, desafortunadamente tengo que presentar lo negativo de todo eso también aquí en Estados Unidos. Hemos tenido a predicadores carismáticos, si los quieren llamar, aún pentecostales que le han estado diciendo a la iglesia durante años que si vienen a mis campañas, les daré mi unción. Y eso ha producido una adoración muy alternativa. No hay tal cosa como una transferencia de bendición, de unción o nada de parte de Dios. Dios no trabaja así. Estaba predicando este fin de semana y mencioné los nombres de esos líderes en mi sermón. No lo voy a hacer aquí. Pero una persona se me acercó y me dijo, Joseph, ¿entiendes que eso es lo que están haciendo en esta situación de adoración de Bethel, estos seminarios de Bethel? Y menciono su nombre porque sí hay cosas en esa
en ese segmento de adoración de la iglesia que se ha desviado. Es una forma contemporánea de la adoración y no hay nada de malo con lo contemporáneo si se hace de la manera correcta. Pero vinieron a mí después de que yo prediqué sobre esos ministros responsables por crear esa mentalidad en la iglesia pentecostal, que si ustedes vienen a mí, a nosotros les podemos pasar nuestra unción. Bueno, están diciendo exactamente lo mismo, mi generación esencialmente. Pérez la conoce muy bien, una organización muy grande que producen buena música, soy honesto, producen buena música, buenas alabanzas, pero el espíritu en general, en cuanto a lo que a mí se me ha dicho, y si estoy equivocado, corríjanme, pero el concepto es que si vienen a donde estamos nosotros, si vienen a nuestras campañas, entonces pasaremos esta unción a ustedes. Te hago la pregunta, Joseph Sí, o amén. Josh, cualquiera de los Joseph, dos. sí. La edad tiene sus bendiciones y también tiene sus detrimentos. No está hablando de tu edad, sino de la mía. Tiene también sus problemitas. ¿Esa situación es grande hoy? Gigantesco, masivo, muy grande, la más grande, si me permiten decir. Y ellos tienen iglesias, son un concilio. Nunca he escuchado ese nombre. Tienen apóstoles, si me entiende. Tienen a personas que probablemente son establecidos por sí mismos, pero son muy populares en los medios de comunicación y han impactado la música, por lo menos la mayoría de la iglesia. Y lo digo sin titubear. El Mm. problema es, Son el resultado de la previa generación de predicadores, ¿no? Que se han producido según su propio género y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Individuos que piensan de esta manera, individuos que piensan que hay algo de cómo ellos pueden compartir o dar su unción y eso está tan mal. El que unge es Cristo, el ungido es Cristo, la unción viene de Él. sí, Ellos están enseñando que ellos imponen las manos sobre alguien y ellos traspasan su unción. así La es. realidad es que ninguno de los dos tiene unción. Eso ha sido predicado y hay predicadores que promueven eso en el mundo pentecostés hoy en día. El contenido de la predicación debe determinar si el Señor está ahí o no. Si las escrituras se están desglosando y se están exponiendo, no tengo duda que el Señor está obrando en algún nivel, pero cuando el error se mezcla con la verdad, hay un gran problema y eso es lo que yo puedo ver en la iglesia estadounidense, no solamente con esto, pero con muchísimos otros. Y sabemos que, que ningún grupo en particular es perfecto, que todo lo que hacen es correcto y perfecto. Cuando Cristo venga, Él nos arreglará y nos organizará. Pero del otro lado, cuando vemos las cosas que son erróneas bíblicamente, es algo que tenemos que decir y no formar parte de eso. Porque cuando escuchamos cosas se convierte en parte de lo que uno piensa. Aún si uno piensa o decide separarse de eso, uno aún tiene que pelear contra lo que uno está escuchando, lo que ha entrado a la cabeza, al espíritu, a la mente. Así que hay que tener mucho cuidado de qué es lo que escuchamos, por qué es lo que escuchamos. Y si escribe una buena alabanza, no quiere decir que todo espiritualmente está bien, pero puede Así escribir es. música bonita y que sea de bendición. No tiene que tener doctrinalmente correcto para ser de bendición. El Señor usa gente en ocasiones que no lo tienen todo, pero cuando reconocemos cosas como estas, realmente tenemos que Sí, así exponerlo. es. ¿Dónde estabas en esa iglesia? No quiero que menciones el nombre de la iglesia necesariamente, pero Ujú. ellos saben a qué te referías cuando estabas predicando. Ahora yo compartí, bueno, estaba tratando más que nada con los predicadores que han dicho que si vienen a mis campañas vamos a compartir nuestra unción. Entiendo. Pero yo no estaba al tanto de lo que ellos compartieron conmigo después del servicio con respecto a esta música, este grupo de música. La Bueno, iglesia en la que estábamos, ellos están a favor de nosotros completamente. entiendo. Bien, bien. No, no es eso lo que estoy preguntando eso. Lo que quiero saber es si el pueblo allí, ellos ya habían Sí, sí, escuchado de ya, esto. ya estaban al tanto y estaban compartiendo conmigo lo que yo no sabía acerca de este grupo en particular. Esa influencia viene del mismo lugar y nos habla directamente de lo que usted está diciendo. En Estados Unidos, en vez de predicar el verdadero evangelio, que ¿Tienen reuniones y cruzadas ellos? sí, sí, bueno, no se enfocan en la predicación. El enfoque de ese movimiento no es la predicación, sino más bien es la música. No hay un empuje evangelístico que pueda ver yo.
para buscar la salvación de las almas. Tampoco, bueno, miren, yo me fijo en el movimiento moderno que está sucediendo el día de hoy y yo no creo que ellos piensan en la santificación, yo no creo que es un pensamiento Ujú. con el que ellos tratan de una manera muy pasiva, pero el enfoque no está en la predicación, el enfoque está en los conciertos. Y esencialmente eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Pero Pensé que había una voz principal, una que supuestamente era profética para poder pasar esas profecías, un apóstol, un caballero en particular. Así que sí hay predicación. ¿Que no había también una escuela? Sí, sí, pero estoy diciendo que el enfoque no está en el evangelismo, sino más en lo que Joseph está presentando o mencionando. Dones espirituales, el pasar unciones y todo ese tipo de cosas. bueno, no sé si puedo decir eso. Yo creo que refleja mucho de lo que hacemos aquí con un estilo distinto. No sé si puedo decir que ellos no tienen una búsqueda del evangelismo. Yo creo que ellos dirían que sí, pero en total lo que sí puedo decir es que el espíritu de eso, de que vengan a nosotros y recibe esta unción, especialmente en el mundo pentecostés, eso se ha promovido por predicadores que en esa misma vena y pensamiento han producido eso. Lo que estamos viendo en la iglesia, si hablamos de ello, fue producido según su género, ¿no? Estamos sufriendo en la iglesia americana hoy en día porque hemos producido la iglesia de esta nación Así es, y americana esta situación de pasar la unción ha estado en el ámbito pentecostal y carismático por desde mucho hace mucho tiempo. tiempo. Y aún así, aquí está volviendo a resurgir otra vez. Y simplemente, miren, tenemos que asegurarnos de que lo que estamos escuchando y lo que estamos oyendo, Jesucristo lo dijo, mirad y poned atención en lo que Así es. escuchamos. Y si sabemos con seguridad que no es una verdad bíblica y lo escuchamos consistentemente, tenemos que considerar apartarnos de esa situación porque el error mezclado con la verdad es algo que daña, Así es, definitivamente. es algo que daña. Bien, muy bien. Difundir un tipo de cristianismo decadente a otras tierras no es cumplir el mandamiento de Cristo o descargar nuestra obligación a los paganos. Voy a leer eso otra vez. Difundir un tipo de cristianismo decadente y degenerado en tierras paganas no es cumplir el mandamiento de Cristo ni cumplir con nuestra obligación para con los paganos. Estas terribles palabras de Jesús atormentan mi alma, porque recorréis mar y tierra para ver un prosélito, y una vez hecho, lo hiciste hijo del infierno como Mm, tú. Eso es importante. Para ganar hombres para el judaísmo de entre las naciones gentiles fue en conjunto algo muy bueno y correcto. Miles de convertidos. Miles de fieles fueron ganados al Evangelio de Moisés durante la ascendencia espiritual de Israel, pero en la época de Cristo el judaísmo se había hundido tanto que su esfuerzo misionero produjo daño en realidad en lugar de bien. Y eso es importante. Bien, adelante, por favor. Parecería lógico que una iglesia subnormal e impotente no participara en la actividad misionera, pero nuevamente los hechos contradicen la teoría. Los grupos cristianos que hace mucho tiempo perdieron todo rastro de fuego moral, sin embargo, continúan creciendo en casa y reproduciéndose en otras tierras. De hecho, apenas existe una secta marginal o un culto herético en estos días, pero está disfrutando de un éxito asombroso entre la gente atrasada, retrasada del mundo. Ahora, esa terminología, quiero asegurarme de que la gente entienda lo que acabamos de decir porque es en esencia el corazón de nuestra discusión aquí. Yo estoy en desacuerdo en el sentido, bueno, en su totalidad. Vamos a leerlo otra vez. De hecho, apenas existe una marginal y culto herético en estos días que está disfrutando de éxito asombroso entre la gente de este mundo, predicando cruzadas en todo el mundo, como lo he mencionado anteriormente.
hemos tenido personas que se han acercado, misioneros de grupos en particular, y nos dicen, ¿cómo usted lo hace? Nosotros hemos estado aquí 50 años y no tenemos a 30 personas. Usted llega y ahora tiene a miles y, y no reciben el éxito que parecería acá. Tal vez tenga un poco, pero no es mucho. Bueno, creo que sí, el corazón de nuestra discusión y la totalidad de lo que se ha dicho aquí es esto. La verdad del Evangelio, digámoslo de esta manera, el mensaje de la cruz recibirá mucha crítica muchas veces por la iglesia religiosa, pero la moda más reciente, la mentira más reciente, por decirlo así, el programa más reciente, lo que sea, le dará la vuelta al mundo en un instante. Y no dura mucho, porque no funciona. Pero la iglesia sí adopta rápidamente cosas y hemos visto diferentes programas que han surgido. Los hemos mencionado antes, como el G12, Sensible al Buscador y todo eso. Esos comienzan a dar vueltas por todos lados, pero la iglesia, los cristianos, especialmente el liderazgo, ataca o critica el mensaje de la cruz. Y usted ha hecho la pregunta muchas veces, ¿por qué es eso? ¿Por qué es el caso? Bueno, básicamente es el caso con todo lo que es verdad. Exacto, así es. Satanás va a hacer todo lo que él pueda para entorpecer y no quiere decir que porque hay oposición eso es correcto. Satanás va a tratar de detenerlo, pero si es verdad, si es bíblico, va a salir bien, va a salir Exacto. bien y bendecirá al pueblo y sus necesidades serán suplidas, ¿no? El error siempre tiene una atracción, es algo, ¿no? El evangelio del dinero es una de esas cosas. Están con nosotros y van a ser ricos, van a ser millonarios. Muchos de esos de los que hablé estaban involucrados con el evangelio de prosperidad y Ujú. vendrían de esa línea y de ese Hubo lugar. un caballero que envió a mi oficina ya varios años atrás. Me dijo, hermano Swagger, yo soy un contratista. Y él dijo, yo estaba en una reunión tiempo atrás de la iglesia y me dijeron que si yo daba tanto dinero yo iba a recibir 10 veces más y en algunos casos 100 veces más. Y él dijo, yo recogí todo el dinero del banco que yo tenía, más de $1,000,000. Y eso financiaba mi negocio y yo di ese dinero. Y hoy estoy en bancarrota. No tengo nada. He perdido mi negocio, he perdido todo lo que tenía. Y porque eso no es bíblico, eso no es Sí. correcto. Nosotros creemos que Dios bendice a las personas, eso lo creemos, pero no es una máquina de juegos. Lo que yo he visto en mi propia vida, hermano Swagger, en mi familia extendida, amigos, familiares y demás, los que están involucrados en ese tipo de enseñanza, el Señor sabe cómo reducirlos, los que creen que si yo doy, recibiré 1,000,000. Sí, Él sabe y él dice, y él parece hacerlo con aquellos que tienen un corazón sincero, pero han sido atrapados en esa doctrina. Él parece hacerlo para que ellos sepan que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia. porque esa es la obra de Satanás. Él hace todo lo que puede para entorpecer, para falsificar el mensaje. Eso es uno de sus mayores esfuerzos. Y una vez más, esa es la mezcla de error y verdad. Hay verdad allí, Hay verdad en el sentido de que Dios bendice y, hay un por poco de verdad supuesto, allí. cada individuo, cada creyente, creo que Dios los ha destinado a un futuro específico si ellos se alinean con su plan y todo eso. Pero no hay una situación en la que todo el mundo va a hacer lo mismo. No es un molde, las cosas no funcionan así. A la gente le dijeron si están enfermos no lo confiesen, confiesen que Sí. están bien. Y hubieron personas que murieron así. Gente murió. Regresando a lo del dinero, yo he visto y en cierto momento en particular, lo hemos mencionado antes, pero había un hombre por quien yo tenía mucho respeto acerca bueno, hablando del cristianismo. Él estaba en una cadena, él estaba en una recaudación de fondos. Y él dijo, si ustedes dan $2,000 en los próximos 15 minutos para estas fechas del próximo año, cada cuenta, cada factura, cada recibo, cada deuda que usted tenga, incluyendo su hipoteca, Será será pago. pagado.
si usted da $2,000, el Señor me acaba de decir, y yo lo vi a él presentar esa mentira. Y muchas personas lo creyeron. Y yo recibí una carta de una señora como un año, tal vez 13 meses después. Y ella me explicó que ambos, ella y su hermano, habían dado esos $2,000 y para ellos era un gran sacrificio. Y ese año llegó y ni ella ni su hermano habían recibido nada y tristemente la gente que había contado la mentira, después de un año se levantó a defender la mentira, pero lo que le dijo la gente que no había recibido toda esa promesa era que ustedes realmente no se lo dieron al Señor. Y la señora me escribió a mí y ella estaba extremadamente airada. Ella dijo, ellos mejor habrían estado mejor sin decirnos nada que decirnos que no se lo dimos al Señor. Hay excusas que la gente inventa cuando estas bendiciones o supuestas bendiciones no llegan. La verdad de todo es que podemos dar con una expectativa de la bendición del Señor, pero no tenemos idea cómo es que el Señor va a traer la bendición a nuestras manos. No. La Escritura declara que puede ser de justicia en nuestras vidas hasta llegar a diferentes cosas financieras o físicas, y Dios está a cargo de la distribución de la bendición y del incremento para sus hijos, y yo lo creo, pero yo no doy para recibir. Yo no voy a hacerlo así, yo creo, y es una línea muy fina. Creemos en las Escrituras, nos hablan acerca de cómo Dios bendice y cómo Él bendice ese corazón dador. Nosotros creemos en eso. Yo soy receptor de esa bendición. Aún estoy aquí el día de hoy diciéndoles que Dios bendice, pero mi motivación para la ofrenda es un amor por Dios, amor por las almas, amor por la obra de Dios y que continúe, y después yo le dejo lo demás en las manos de Dios. Si yo llegara a levantarme algún día a decirles Dios va a hacer esto para todo el mundo ahora mismo, es un problema. Pero ese es el tipo de basura, y lo voy a decir así claramente, ese es el tipo de basura que cuando la generación más joven escuche, algunos de ellos lo creen y lo pasan y lo avanzan. Y eso permanece como levadura dentro del cuerpo de Cristo y nos daña. Así que tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos, y las medias verdades son las más destructivas. Sí. Las medias verdades son las más difíciles de apartarnos de ellas. Bueno, es verdad que Dios bendice, Él ama al dador alegre, eso es verdad, Él bendice, pero cuando nosotros hacemos todo lo que hacemos y yo voy a dar estos $100 y voy a recibir ahora 1,000, Sí. eso es poner a Dios en una caja y Él tiene que trabajar de acuerdo a nuestra Sí. asunción. Eso no funciona. No, y es interesante. Los primeros meses después de ser salvo, recibí un tratado. Alguien me dio un tratado, yo no sé por qué o cuál fue la razón, pero enseñaba sobre la ofrenda. Dios, tú le das 10 a Dios y Dios regresa 100%. Y yo no me creí esa situación, pero lo escuché. Y mi primera ofrenda como cristiano, de hecho, fue a su ministerio, porque había encontrado el ministerio en la televisión unas 2 o 3 semanas después de ser salvo. Y yo quería dar. Así que yo tomé mi cheque de $30, diezmo, $30 era todo lo que tenía. Y fue de mis 300 que yo había tenido como ingresos esa semana. Estaba tratando yo de salir de deudas financieramente, así que yo escribí los 30, los puse en un sobre y lo iba a enviar el siguiente día. Y yo estaba en ese lugar donde estaba trabajando, y llegó un hombre y comenzamos a hablar acerca del evangelio, porque él me conocía a mí de los días de antaño, cuando yo era un drogadicto, y él me dijo, sí, yo creo todo acerca de la Biblia, todo menos mi diezmo. Yo tenía mi primer cheque listo para enviarlo. Todo, yo excepto creo los todo, pero diezmos. y bueno, y él continuó hablando. Yo le dije, bueno, yo lo defendí, pero ese tratado es lo que me comenzó a buscar información. Envié el dinero el siguiente día, y en una semana, sí, recibí yo $300 de fuentes que yo no conocía. Pero yo jamás creí la mentira del regreso del 100%. Siempre creí que Dios lo hizo para mostrarme que era un Dios de bendición.
pero que las bendiciones no van a ser financieras Así todo el es. tiempo, porque hay mucho Así que se es. puede decir de la paz y la justicia y el gozo y otros familiares experimentando la bendición de Dios. Hay tanto que Dios tiene que hacer con las finanzas. Todo eso es parte de lo que tenemos, pero Él no va a hacer lo mismo en cada vida, simplemente no va a suceder. La mayor bendición es la oportunidad de Sí, dar, porque hemos recibido. así es. Es lo primero. Sí, amén. Esa acción cimentó mi fe en el hecho de que Dios era bendecía, y yo esperaba que Dios bendijera como